Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus. Este es el número 76 de este podcast dedicado al género del cuento y en el cual entrevisto autoras y autores que me parecen muy, pero muy tesos para que más personas como usted que está del otro lado también puedan conocerlos y sobre todo porque a mí me gusta entender cómo es que hacen para construir esos cuentos y esos libros que ganan concursos y que son tan poderosos. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como me dicen desde que empezó esta locura, y pues ya se podrán imaginar que este nuevo episodio es un uno contra uno, que es un espacio pues de entrevistas. Pero antes de entrar de lleno en esta entrevista, les cuento que ya están seleccionadas las nuevas lecturas del Club de Lectura de Literatus, que nos reunimos más o menos cada 2 semanas a desarmar cuentos de ciertos autores y también tenemos invitados e invitadas muy tesas. Hace poco estuvo nada más ni nada menos que Mónica Ojeda con nosotros. Hablamos de su libro de cuentos que es Las Voladoras. Nos contó cómo nació, cómo hizo para hacerlo, cómo fue escribirlo, qué retos tuvo, qué quería, cuál era su visión estética y demás. Estuvo muy bacano y pues la comunidad de Patreon de Literatus estuvo ahí haciéndole preguntas, hablando y charlando con ella. Y los 4 autores que vamos a leer en este nuevo ciclo son los siguientes. Vamos a empezar con Magela Buduan, que es la autora de Bolivia. Vamos a pasar ahí a Fernando Aramburu, el escritor español que tuve la oportunidad hace poco de entrevistar y que hablamos de Hombre Caído. Vamos a leer un cuento de ese libro. De ahí vamos a saltar a Lina Parra, que es escritora colombiana. Está dando mucho de qué hablar por su novela que se llama La mano que cura, si no estoy mal. Y vamos a leer uno de sus cuentos porque también es muy buena escribiendo cuentos. Y de ahí vamos a saltar finalmente a George Saunders, mejor conocido por ese libro que es medio loco, que es Lincoln en el Bardo, pero él tiene unos cuentos también que están muy bacanos. Y yo siento que además de eso vamos a tener alguno de estos autores o otro autor invitado también para que le hagamos preguntas como hicimos en esta vez. Entonces, si usted quiere unirse a la comunidad de Patreon y también leer con nosotros, nos reunimos a través de Zoom, entonces no hay problema con que esté en otra parte del mundo, es muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es meterse en la comunidad de Patreon, que son $3 mensuales. A veces la gente dice, pero ¿qué es Patreon? Yo no tengo ni idea qué es Patreon, ¿eso cómo funciona? Entonces, si no sabe muy bien cómo funciona, puede simplemente escribirme por Instagram y yo por ahí le ayudo y le doy toda la información que necesita y demás por si tiene dudas. O si ya sabe cómo es, pues desde el link que encuentran acá en la descripción del podcast también pueden ir y ya inscribirse y hacer parte de este nuevo ciclo de lecturas de la comunidad de Patreon, que tiene más beneficios por si usted quiere estar ahí con nosotros. Bienvenido y bienvenida y los espero y las espero por allá. Dicho esto, la charla de hoy fue con un autor colombiano teso, muy teso, cuyo nombre es Duván Bolívar, y hablamos sobre su libro de cuentos Somos Gente Bien, que yo tengo acá, véanlo acá, es muy bonita esa portada, Somos Gente Bien. Este libro fue el ganador del concurso de cuento y de novela de la Cámara de Comercio de Medellín. Ese concurso para mí hoy en día es el concurso más importante al libro de cuentos, o sea, al libro de cuentos completo, porque pues no solo se lleva una buena plata al que gana y participa gente muy tesa, sino que además el ganador es publicado por Penguin Random House. Y eso es muy importante porque lo que hace es que el ganador pues tenga un tiraje de libros importante, pero además de eso pueda llegarle a un público más amplio, ¿no? Pues porque tiene a Penguin detrás ayudándolo y publicándolo y eso pues nunca está de más. Entonces, para mí, hoy en día este es el concurso de cuentos más importante a libro de cuentos en Colombia y lo ganó Duván Bolívar con esto que Somos Gente Bien. Y este es un libro que está cargado de humor, repleto de humor, humor bien construido, humor fino que es tan difícil en la literatura, que tiene una apuesta muy importante por los narradores en primera persona con todos los poderes, que uno siente ahí que le están hablando y le están diciendo cosas. Hace algo muy interesante Duván Bolívar en este libro, que es mezclar las frases muy largas con otras muy cortas, hacer enumeraciones. Es un libro que está muy bien escrito, muy bien construido y que los cuentos son muy, pero muy bacanos. Además tiene una cosa que a mí me gusta mucho en los cuentos y que agradezco, y es que maneja ventanas de tiempo narrativas pues muy cortas y las maneja con una maestría absoluta. Entonces es un libro que está muy bacano y la charla que tuve con Duván Bolívar a continuación también está increíble. Hablamos un poco de todo, le pregunté temas de técnica y por supuesto le hice las preguntas clásicas de Literatus que hizo con La Plata, pero también le pedí algunas recomendaciones. Entonces, no siendo más, bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, Duván Bolívar, bienvenido. Estoy muy contento de tenerte hoy acá en Literatus para hablar de este libro que estoy poniendo acá en cámara, que se llama Somos Gente Bien, libro de cuentos, que ya ahondaremos en él. Pero antes de empezar, quisiera preguntarte cómo estás, cómo va todo. Bien, bien. Aquí ya pues reposado llegando del trabajo. Me contabas que tú estás en Barranquilla, ¿no? Sí, yo vivo acá en Barranquilla. Parte de mi formación fue en Bogotá, pero desde hace 6 años larguitos ya me radiqué nuevamente en mi ciudad. Bueno, y para los que no hemos vivido nunca en Barranquilla como yo, ¿cómo es vivir en Barranquilla? Bueno, es una ciudad que está creciendo últimamente a pasos agigantados y eso, bueno, se ve reflejado en el tráfico, en el estrés. La vida se ha vuelto un poco más convulsa. Ya no es esa Barranquilla de los años 90 principios de los 2000 que era un poco más llevadera, de pronto, no sé, más relajada, pero ahora mismo creo que está cayendo en eso de las ciudades grandes, ciudades que llevan una vida como acelerada. Bueno, yo también te pregunto esto porque más adelante lo veremos con los cuentos que mucho de lo que es Barranquilla y la costa habita tu narración de una manera muy interesante y ya iré para allá. Yo soy muy desordenado, te pido excusas de antemano, me gusta saltar mucho entre temas. Pero yo Sí. lo primero que pregunto a todos los invitados en estos uno contra uno es una pregunta que yo digo que es de entrevista de trabajo porque es un poco extraña, pero bueno, es muy básica también y es ¿quién es Duván Bolívar para todas esas personas que de pronto no te conocen? Bueno, yo puedo decir que, mm, no sé, me caracterizo por ser un buen lector, no solamente de libros, sino también de los gestos, de la gente. Soy muy chismoso, me gusta como mirar, muy analítico ahí de las personas, de los comportamientos. Soy profesor, enseño filosofía, me gusta mucho enseñar el ejercicio de la docencia y sobre todo enseñar conceptos filosóficos, porque me gusta el mundo de lo abstracto, de las ideas. Y siguiendo como ese camino de la filosofía, ¿sientes tú que tu narrativa tiene de filosofía o no necesariamente? Bueno, fíjate, muy buena pregunta porque un amigo una vez me dijo como que mis cuentos siempre planteaban como de alguna forma o insinuaban dilemas morales o siempre como que tenían un asomo a esas cuestiones un poco reflexivas como para, a partir de situaciones límite como para poner a pensar o para reflexionar un poco ahí sobre la condición humana. Yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo, no creo que eso sea el elemento que sobresale explícitamente. Creo que eso puede estar, pero metido dentro de la atmósfera chévere, relajada, de lo que es la oralidad, esos elementos como muy propios de mi cultura. Bien, 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 bien. ¿Cómo empezaste tú a escribir? ¿Por qué empezaste a escribir? ¿Eres de esas personas que a los 12 años ya leía a Dostoyevsky o cómo fue eso? No, no, de 12 años no leía a Dostoyevsky, nunca fui así tan adelantado, pues, pero sí leía muchos cuentos fantásticos, literatura infantil, creo que los relatos de la tradición oral alemana, esos que conocemos como cuentos de los hermanos Grimm, Claro. y mi autor, pues así como muy cliché suena, pero fue García Márquez, el autor con el que inicié como el camino, el recorrido como lector de literatura de ficción. Mi papá me regalaba, me pasó Crónica, una muerte anunciada, los cuentos que editaba Norma, como el compendio de todos los cuentos. Sí. Y fui como adentrándome allí a esa narrativa, sí, como nuestra, que tenía ese color y ese tinte caribe. Y me gustó mucho. Me gustó también Álvaro Cepeda Zamudio, José Félix Mayor, también quizás por la cercanía de los autores con el espacio que yo habitaba, ¿no? Entonces, fueron los primeros autores que visité y que conocí, que luego más tarde ya identifiqué como que fueron parte del grupo de Barranquilla, dentro de las biografías que leí. Claro, y todos ellos se reunían en la cueva, ¿no? Que era como el lugar donde compartían y departían. Sí, sí, luego ya visitando pues las biografías, uno se da cuenta de que su ciudad, en este caso mi ciudad, fue como el epicentro de esa pose, jóvenes que estaban congregadas ahí alrededor de un montón de inquietudes estéticas, de orden, sí, como escritural, estilísticas. Y eso también como que me llenó de curiosidad, ¿sabes? Que se dice que en Barranquilla no se escribe o hay como una reticencia frente al hecho literario, como que la gente es muy negada y que va, yo creo que he conocido autores que están haciendo buena literatura y que son de mi ciudad, obviamente pues descontando todo lo que fue el movimiento de la cueva, ¿no? Creo que hay gente haciendo buena literatura acá en la ciudad y bueno, algo chévere está pasando con la literatura del Caribe.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y antes de entrar ya de lleno a hablar de Somos Gente Bien, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu libro favorito de García Márquez? Si es que hay, porque después dicen, no, pero es una pregunta de Reina de Belleza, pero me interesa saber si de pronto tienes un favorito. Sí, bueno, a mí me gustan mucho los cuentos de él. Hay una pieza que me parece bellísima, que es El ahogado más hermoso del mundo. Y un señor muy viejo con unas alas enormes, como cuentos. Como novela, El amor en los tiempos del cólera me parece de una ejecución perfecta, bien lograda. Me parece una obra con una madurez, digamos, donde García Márquez expresa una madurez estilística y también argumental. El tema del amor bien trabajado alrededor también de un marcador histórico como fue el cólera, que creo que en esa novela hay como muchas cosas y elementos que me llaman la atención. Esa obra me parece muy bien lograda a nivel Bien, técnico. bien. Bien, sí, a mí también me gusta mucho esa. Creo que igual me quedo con Cien años de soledad, me parece que es bellísima, pero sí, esa novela también es increíble. Bueno, entremos a hablar de Somos Gente Bien. Yo lo primero que quiero preguntarte de este libro de cuentos es, ¿cómo nació el proyecto? O sea, ¿cómo nace la idea? ¿Tú tenías un cuento y dijiste, quiero tener más cuentos? ¿O los cuentos fueron saliendo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona para uno tener un libro de cuentos? Bueno, siempre como que existe esa creencia de que uno arma el proyecto así muy consciente o de que un libro de cuentos por estar contenido dentro de un mismo universo, una misma poética, o tienen que compartir cierta unidad, sí, eso es cierto. Pero en particular este libro de cuentos nace de manera muy espontánea, muy azarosa. Creo que muchos temas me habitaban en ese momento y salieron muy naturalmente, muy accidentalmente, podría decir. Por ejemplo, los cuatro primeros se gestaron ahí como sin que yo sospechara que había una conexión entre ellos. Y ya luego cuando los dejé reposar, los miré por allá en el 2020 en pandemia, yo dije, mira, estos cuentos todos parecen como que compartieran un mismo tono, un mismo estilo, un mismo universo, ¿no? Y también unas intenciones allí como que asomaban muy conscientes. Entonces yo decidí dejarlos y mandarlos a participar a un programa de estímulos de la Secretaría Cultural de acá de Barranquilla, la Secretaría de Cultura, que se llama pues el portafolio de estímulos, ¿no? Creo que cada ciudad lo maneja con sus calendarios, sus cronogramas. Bueno, ahí resultó ganador en el 2020, el 2021. Me dieron un dinero para que editara esos cuentos, pero luego hubo como un problema con las entregas, con los plazos. Finalmente no lo edité y quedaron ahí esos 5 cuentos, como, sí, en el aire, sin edición. Luego pasó el tiempo y empecé a escribir otros, eh, ya conscientemente, como que intencionalmente, como que continuaran esa misma línea del Caribe, del folclore nuestro, de la tradición oral. Y, y entonces lo fui conectando y salió la convocatoria, la decimosexta convocatoria del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio y dije, bueno, ya que estos 5 cuentos no los edité nunca, entonces los voy a mandar a participar acá, junté esos 5 con otros 5. De los 5 cuentos restantes sí fueron como una intención ya muy consciente. Los 5 primeros sí nacieron muy conectados, pero por azar. Ese fue Bien. como el momento en el que... Pero entonces, si entiendo bien el proyecto, pues, o todo esto inicia en el 2020. 2019 tal vez. 2019. Eso me 2019. parece muy interesante porque la literatura tiene sus tiempos, ¿no? Esto no es como que escribí un cuento Sí, y ya lo tengo para participar en un concurso. sí, sí, yo creo que las narraciones van encontrando su camino y a medida que uno las va mostrando, compartiendo. Yo tengo una amiga que es muy buena lectora, es de profesión, colega de profesión, es profesional en filosofía también. Ella me lee muy bien y me sugiere, entonces, antes de atreverme a cualquier envío a concurso, yo siempre someto mis narraciones como a la mirada de ella en particular. Y bueno, sí, ahí los fui editando, fueron sufriendo unas transformaciones muy profundas, otras no tanto, hasta que yo dije, bueno, creo que este libro funciona y fíjate que de pronto esa mirada doble como crítico y como creador, porque yo hice una maestría en literatura y en investigación. Eh, Luego yo trato como de tomar distancia y digo, ¿cómo miraría yo este proyecto si fuera jurado, si fuera evaluador? Entonces creo que ahí como que atiné, fui acertado, porque lo primero lo mandé al concurso de Julio Paredes y quedó en la ronda ahí, rondando entre los 12 cuentos elegidos.
eh, y luego lo mandé a la Cámara de Comercio y funcionó, quedó entre los finalistas. Entonces, creo que cuando yo tengo una sospecha así, digamos que me suena, ¿no? Por ahí suena Sí. algo y eso pasó con Somos Gente Bien. Pero bueno, ahí mencionaste muchas cosas que me parecen interesantes. Una de las que te quiero preguntar es, ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿tú piensas en o tienes alguien que te ayude a editar antes de mandar un concurso? ¿Piensas también, por ejemplo, en la tipología del concurso y como qué tipo de jurados puedes encontrarte? O no tanto, o es como tengo esta percepción de que de pronto les puede ir bien, vamos para adelante. Sí, más bien eso último, como que tengo la percepción de que este libro funciona, de que tiene fuerza. Yo tenía una especial fe en ese libro de cuentos. Luego también estaba como eso de sentirme orgulloso de algo, cuando uno se siente bien de cómo quedó el producto final. Esa sensación me acompañó a mí con Somos Gente Bien. Creo que hay cosas muy bien logradas y bueno, no me equivoqué porque resultó estar allí siempre de finalista en muchos concursos y ahí entrando como con fuerza a la recta final. Hasta que, bueno, encontré un grupo de jurados que le pareció y ahí sí se lo atribuyó en parte, ¿no? Yo también digo que el factor suerte, porque qué suerte de pronto encontrar un grupo de jurados que compartan tus mismas inquietudes estéticas, tus mismas búsquedas, que compartan los mismos intereses lectores. Uno como jurado sí tiene esa cuota ahí de capricho y de subjetividad de que las lecturas que uno hace las quiere ver de pronto reflejadas en las obras que recibe. Entonces Claro. yo sí creo que hay un factor suerte ahí, todo se alinea de manera muy favorable y eso pasó en el concurso y agradezco pues al destino que eso haya sido así porque es raro o es muy inusual encontrar, digamos, intereses similares entre las lecturas que tú haces o las búsquedas estéticas y gente que valore eso. Y no solo con los jurados finales, también con los prelectores, ¿no? Como que ahí también hay una cuota de suerte importante porque, claro, los prelectores lo pueden a uno descalificar de entrada. Claro, sí, es cierto. Ese factor ahí también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que de pronto lee el manuscrito antes y bueno, qué bien que, sí, el libro llega donde tiene que llegar y en el momento Claro. en que tiene que llegar. Listo. Y yo también soy muy chismoso, acá en Literatos también somos muy chismosos y yo quisiera saber Ajá. qué estabas haciendo y dónde estabas cuando te llamaron de la Cámara de Comercio de Medellín a decirte que habías ganado. Bueno, la cámara funciona así, el veredicto lo dicen así. Primero, sacan un listado de finalistas, cinco o seis en cada categoría. Yo estaba acompañando a una amiga a llevar a la hija a una presentación de cumbia. Y en la casa, en la fábrica de cultura aquí en Barranquilla, me escribió un amigo, Andrés Mauricio Muñoz, me escribió y me dijo, Duván, sos finalista del premio de la Cámara de Comercio. Y yo no había visto el listado y no me habían enviado correo. Yo decía, pero ¿será que sí? ¿Por qué me lo dice él que no es una fuente oficial? No, porque un amigo mío le mandaron el correo y yo dije, pero yo no, porque yo no, a mí no me han enviado correo. Seguramente te lo envían después, pero me mandó el listado y ahí estaba mi seudónimo y el nombre de mi obra. Entonces yo dije, bueno, debe ser cierto. Como a las 2 horas por ahí me llegó el correo oficial de que era finalista. Luego la Cámara de Comercio deja eso así como por un mes, anuncia a los finalistas un mes antes del evento y en el evento oficial no revelan el nombre antes, ni 2 días, ni 3, ni 4. Lo revelan ahí mismo, en la lectura del fallo. Ahí es donde uno se entera, en ese momento es en el que uno se entera que fue ganador. Entonces, yo me conecté en la distancia, además porque yo ya había sido finalista en ese concurso en el 2017. En esa oportunidad me ganó Alejandra Jaramillo con el libro de cuentos Las Grietas y yo me presenté a la rueda de prensa de manera sí, presencial y tuve que asumir la derrota de manera ahí presente, ¿no? Ahí en cuerpo presente. Entonces yo dije, bueno, si ha de ser otra vez la derrota, la quiero vivir en la distancia, no así como tan cerca, ¿no? Pero resulté ganador y bueno, me tocó celebrar en mi cuarto, justo aquí, y estaba saltando, muy emocionado con la lectura del fallo. Bien, Andrés Mauricio Muñoz es el escritor de Popayán, ¿no? Sí, el Payanes, sí. Él Sí, sí, es, sí. él es amiguito mío y fue como el que me acompañó en todo ese proceso porque sí, nos testeábamos y todo el tiempo, ¿cómo va el concurso, Dubán? Dame noticias del concurso, porque él también confiaba mucho en ese libro, ¿sabes? Él lo había leído y me había dicho, no, Dubán, tú vas a ganar. Tú.
Y bueno, afortunadamente tengo amigos así del medio que me leen y que pues son personas ya muy versadas en el tema de la escritura. Daniel Bien, Ángel bien, también, bien. él lee mucho, ¿no? Bueno, ahí nos leemos todo. ¿Cuál fue tu seudónimo? Rocinante. Ok, Rocinante, bien, muy bacano. Listo, listo, buenísimo, buenísima esta historia, pero entonces ahora sí, metámonos de lleno a hablar un poquito más de técnica, porque a mí este libro de cuentos me sorprendió muchísimo, me afectó profundamente. Tiene una gran apuesta a la primera persona, ¿no? Y como Sí. mucho poder en esa primera persona narrativamente hablando. Entonces yo quisiera preguntarte primero, ¿por qué la primera persona? Y bajo esa misma pregunta, ¿qué retos presenta narrar en primera persona o qué retos presenta narrar en tercera? Porque pues son cosas muy distintas. Entonces quisiera preguntarte eso, ¿por qué la primera persona y qué retos presenta esa primera persona? Bueno, a mí se me da muy bien la primera persona, a mí me gusta meterme como en la carne del personaje, sí, el personaje narrador, es decir, que lo cuente él mismo o ella misma. Eso me parece, asumir ese reto es chévere. A nivel estético, a nivel estilístico, siento que las historias son un poco más humanas cuando no se narran desde un plano, no como desde arriba viéndolo todo, sino que hay sesgos, hay una limitación temporal, espacial, siempre una mirada limitada, ¿no? Circunscrita a las condiciones y a las circunstancias del personaje. Eso me parece que le da un toque muy humano a las narraciones y también contagia mejor, siento que contagia mejor al lector porque quien está viviendo la historia no hace parte de la historia y él mismo la cuenta o ella misma. Eso me parece muy llamativo, de hecho a mí me gustan los textos en primera persona. Son mis cuentos favoritos los que están narrados en primera persona. Como reto, pienso que, bueno, el reto de hablar diferente en cada caso, de Claro. asumir, adoptar el registro de si es un señor, de si es un niño, de si es una persona con cierto nivel cultural o una persona un poco más de las capas sociales populares. Creo que allí está el reto principalmente para mí, poder darle verosimilitud a esa voz en primera persona, en cada caso, según sea, ¿no? Según sea el personaje. Eso me parece a mí el mayor reto, lo más difícil de lograr. Eh, pues sí, en términos generales ese me parece como el desafío más grande. ¿Y cómo haces para meterte exactamente en la piel de los personajes y que esa voz o ese tono narrativo, ese registro que tenemos al leerlo cambie y claro, no sea como 10 cuentos narrados como en la misma voz? ¿Cómo haces para evitar esos, sí, esas narraciones? Bueno, ensayo y error. A veces salgo escribiendo, no sé, dos, tres párrafos donde se nota mucho mi voz y luego digo, no, esto suena mucho a Dubán. Entonces vengo y corrijo y pienso qué se sentiría enfrentar tal o cual situación. Por ejemplo, el primer cuento que narra la historia de un chico que va a ser llevado, va a ser conducido a un bar de prostitutas para celebrar Ajá. sus 15 años como debe ser, como según los estándares de la masculinidad oficial que tiene el padre en su cabeza. Ese cuento, digamos que esa historia es muy, muy ajena a mi experiencia de vida, pero sí que comparte ciertos elementos con respecto a la búsqueda de la identidad sexual y también a esas restricciones y a esa hipervigilancia sí, de los miembros de la familia hacia lo que se considera un comportamiento desviado. Entonces, yo lo que busco es que las historias que cuento tengan algo un poco de mi verdad, ¿no? Tengan algo, compartan algo, aunque no sea el personaje, pero sí yo pueda adoptar esa sensación, esa perspectiva y meterme en la piel de alguien como, no tanto que sea yo, sino cómo hubiera sido si en mi vida ese hubiera sido yo, que bien pude haber sido, ¿no? Porque se comparten ahí muchas cosas, hay mucha verdad en cuanto al autor ahí, hay muchas cosas de mí en ese cuento, pero no todas. Entonces, cuando yo adopto la primera persona, lo hago un poquito compartiendo con esa historia algo de mi verdad, para no falsear del todo mi sensibilidad y para que no se escuche muy impostado. Un poco lo que aconsejaba Vargas Llosa en Cartas a un joven novelista, como no encartarse con demonios ajenos. O sea, los demonios que se saben contar son los que lo habitan a uno, los que mejor se cuentan. Entonces, ese consejo me parece de oro y en aras de garantizar una verosimilitud y un acierto, prefiero asumir ciertas historias en las que hay algo de mis demonios ahí también latiendo.
Ese consejo está muy bonito, pero yo también quisiera preguntarte. Tú eres una persona chistosa. Yo sé que suena como una pregunta medio boba, pero es que en este libro una Eh, cosa muy increíble y muy agradable, y creo que también los jurados la recalcaron, es que es un libro sí, que tiene mucho humor. Y claro, es sí. un libro que está cargado de humor, no es extraño. Yo leo acá en mi casa siempre en mi sofá, y yo de repente estaba dando carcajadas y pues uno se ve ver como un bobo, pero pues sí, por Ujú. eso te pregunto. ¿El humor es algo que te habita constantemente o es algo más que buscas a través de la narrativa? Yo creo que más que el humor, me habita como esa mirada pícara, como de ponerle picante o sabor a algunas percepciones. Es como, porque siento que la ironía, el sarcasmo, intensifica el horror de algunas situaciones Claro, y eso es una manera de digerirlas mejor, ¿no? Como digerir el horror, eh, digamos, bajo una envoltura o no, dentro de una envoltura así muy, muy pícara, no sé, suspicaz. Ese rasgo de la suspicacia, no sé, siempre me parece interesante porque hace que la realidad sea más digerible, pero al mismo tiempo uno ya se traga el sapo y dice, ve, aquí me contaron una cosa horrorosa, pero con el matiz de la risa. Eso en mis descripciones, en la forma como me refiero a las situaciones, al mundo, a personas, siempre ha resaltado en mi conversación. Sí, sí, siempre mis amigos me dicen, pero pues tienes una forma toda irónica de decir las cosas y suspicaz y eso le da como un sabor. Y sí, tal vez en la momento de escribir ya lo busco más intencionalmente. Como, yo también me río a veces de las cosas que escribo. Sí, y como eso debe que ser muy bacano, pues en el proceso de escribir, reírse de lo que uno está sí. haciendo debe ser un momento muy bacano. Sí, sí, claro, porque es también sentir que la gente puede conectar con eso y decir, y bueno, vamos a esperar que lo lea un amigo y me dice, me dio mucha risa eso, la manera como lo dices, como, ajá, ¿y qué? Y tú siempre te enfocas como en esos giros de las conversaciones, como, ¿qué de qué? ¿Qué me miras? O los gestos, el ojo echando para un lado, o sea, siempre lo que acompaña a la palabra, ¿no? Que también es algo muy costeño. Uno habla mucho con las manos, con la mirada, con los gestos y pienso que parte del humor del libro también está en precisar esos ademanes, como lo que acompaña a la palabra también intensifica su significado Claro, sobre todo en los diálogos, ¿no? En los en los momentos en que se diálogos. arman, sí, los incisos, pues, que acompañan como el diálogo, la acción del personaje. Claro, ahí hay un esfuerzo muy específico, pero entonces lo que veo es que viene de ahí, como que es algo que estás buscando. Sí, sí, es muy intencional, sí, es muy consciente de esa búsqueda, Bien, totalmente. bien, bien. Y también otra cosa es que los cuentos son muy orales, es decir, pues es una primera persona, pero no necesariamente por ser primera persona tiene que ser oral, pero sí se sienten orales, como contados por alguien y uno está ahí con esa persona, pues viéndolos. Y eso también me parece que es muy bacano y está muy bien logrado. Y nosotros al principio hablábamos de la filosofía, ¿no? Y yo siento que en los Sí. cuentos igual, de pronto sí, no es como el tema filosófico, pero como los personajes se meten en sus pensamientos y empiezan también a rumiar las situaciones, Ujú. tiende a ser muy filosófico. Ese primer cuento, por ejemplo, casi que la ventana temporal de la primera parte del cuento es muy corta porque es este personaje simplemente como juzgando todo a su alrededor, ¿no? Sí, sí. Esas introspecciones, bueno, aparte de ser una técnica como que yo siempre busco como alternar, ¿no? Como dejar suspendida una acción y luego volver a esas cavilaciones, eso de rumiarla, masticar las ideas y masticar todo lo que está bombardeando visualmente al personaje que ve y que cuenta. Me parece muy interesante porque es como una manera de soltar un chorro de acciones y luego suspender y reposar y luego volver a soltar otro chorro de acciones. O sea, me parece como que en esa alternancia hay un equilibrio. Yo siento que ese manejo del tiempo, y bueno, creo que me he dejado afectar por un autor que yo quiero mucho que se llama Raymond Carver, que trabaja así, es como hay una acción y luego espérenme aquí, ya vuelvo y cuento de pronto la antesala, la causa de eso, de dónde ocurrió un evento anterior a esto que hizo que entonces creo que esa alternancia de tiempos yo la manejo casi que de manera muy tendencial, es una tendencia en mis narraciones. Y sí, es consciente. Y es también reposar al lector, ¿no? Te suelto un chorro de acciones, pero te suelto un chorro de ideas. Pero otra vez te va un chorro de acciones y otra vez te va un chorro. Y Que es un ahí poco voy también nivelando eso. como abrir preguntas,
y aplazar las respuestas, ¿no? Solo que acá lo vemos también en ventanas de temporalidad que lo hace muy interesante. Sí, Eh, y en los primeros dos cuentos, pues eso es clarísimo y claro, pues uno lo ve perfecto, pero más allá de eso, volviendo un poco a Raymond Carver, a mí en esta lectura que hice de Somos Gente Bien, de nuevo para que la gente lo vea, me pareció que también está muy ligado al concepto de la fotografía de Cortázar, porque tú coges como ese momento del golpeo duro y es el momento eje al que volvemos y volvemos a pesar de que nos juegues con los tiempos. Sí, estoy leyendo con el deseo, ¿cómo lo ves? sí, sí, no, sí, yo siento que es muy acertado, muy atinado tu comentario y eso también lo han resaltado muchos lectores, bueno, gente que ha leído el libro muy bien, me dice que el poder de lo visual, de fijar una imagen y dejarla ahí quieta y que sobreviva a todos los saltos temporales y luego volver a ella y que permanezca nítida y que no se difumine y y que pueda permanecer allí como tan fuerte en la mente del lector. Creo que, bueno, aparte de ser uno de los piropos que más me gustan, porque yo digo, bueno, ¿qué otra cosa quiere uno que lograr esa precisión, ¿no? O esa, no sé, como maniobrar bien las imágenes al punto de que se queden en la mente del lector. Ese elemento mm, o esa capacidad de capturar los momentos me parece clave en cualquier narración. Y creo que sí comparto esa impresión, o bueno, más bien la legitimo con la impresión o con las percepciones que han tenido algunas personas que han destacado ese elemento también, al igual que tú. Bien. Bien, listo. Voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el libro, pero es que preciso mencionaste a Raymond Carver. Yo también amo a Raymond Carver, pero pues ahorita estamos con todo, pues no ahorita, ya lleva un montón de tiempo en el que dicen que Raymond Carver no escribía, sino que era Gordon Lish. Yo quisiera Sí, saber cuáles son tus opiniones así breve, no tienes tampoco que darme muchos argumentos, pero ¿qué opinas de eso que se dice? bueno, sí, bueno, la revista Granta en una época comenzó a impulsar todo ese movimiento del realismo sucio y bueno, la etiqueta y todo el mundo se colgó. Siempre hay como una intención mercadológica, ¿no? Que antecede todo movimiento literario también, lo mismo con el boom. Pero siento, hablando del oficio de escritor de Carper, que además conozco muy bien porque fue mi tema de tesis en la maestría en literatura, fue mi autor, el corpus mío fue él. Yo siento que pues todo escritor tiene un editor que lo ayuda no tanto a ser mejor, sino como a pulir ciertos efectos, ciertas cosas. Y creo que en la literatura de Carper, o por lo menos el libro este Principiantes, que es el que conserva los cuentos en su versión íntegra, creo que en ambas versiones hay mucho de él, es decir, se observa como una matriz o se percibe una matriz en la que permanece él. Entonces, no sé hasta qué punto haya que falsear el mérito o como no sé, desconocer el mérito de Raymond Carver o de cualquier escritor porque someta su obra a la mirada de un editor que puede peluquear mejor sus textos. Lo hablo por mí, porque por mi caso en particular, cuando comenzó el proceso de edición, ese libro era más denso, ¿sabes? Era un poquito más denso y las dilaciones en Este. el tiempo, sí, sobre todo Somos Gente Bien, se machetearon como 3 páginas. En el primero también se sacrificaron como 6 párrafos. Entonces yo digo, puedo ser excesivo en la manera como cuento algo, porque también está eso de los periodos largos, de las descripciones vertiginosas, pero llega un punto en el que eso ya no suma, sino que resta. Y qué bien que una Claro. persona con el oficio, ¿no? Bien ya entrenado, con la mirada bien entrenada, que son los editores que hacen un gran trabajo, puedan hacer que un texto resulte más funcional para el lector y detallar y hacer esas mejoras que creo que no desconocen, ¿no? El talento de quien escribió el libro. Creo que el espíritu del libro permanece, a pesar de las muchas intervenciones por parte del editor. Pero sí, en mi caso particular también el libro, yo creo que le quitaron páginas. O sea, y es cierto, editar es quitar, trasquilar, peluquear, podar. Creo que eso a cualquier libro le viene bien, porque el autor no puede solito, ¿no? También someterlo a la mirada de alguien que sabe cómo funciona el mercado y que sabe también, lee desde la experiencia del lector de masas o el lector selecto, una persona que tiene unos niveles de lectura, varios niveles de lectura y los puede combinar para dar como un veredicto mucho más certero en cuanto a la recepción de ese libro, proyectar una mejor recepción. En mi caso también lo viví yo, ¿no? Y yo no quería renunciar a ciertas páginas porque,
porque decía, no, eso me parece muy, no, pero eso no funciona, o la gente no tiene el referente de Caribe, no, todo el Caribe no es universal como uno cree. Sí, sí me vi ahí en esa disyuntiva de elegir y dejarme editar. Entonces, creo que eso es meritorio, ¿no? El editor, la instancia del editor, sin desconocer que el escritor permanece fiel como a su estilo, ¿no? A su Claro. búsqueda. Bien, bien, bien. Y pues una cosa también que noté dentro de los cuentos es la musicalidad que hay dentro de, pues, dentro de tu prosa. Y yo siento que esa musicalidad viene acompañada también es como de la construcción de las oraciones, es decir, y de los párrafos. Nos tiras dos cortas por una muy larga o una muy larga por tres cortas. ¿Cómo se logra eso también para no volver esos párrafos una locura y que uno diga, Dios mío, no entendí nada? Porque en tu caso uno entiende todo perfecto y nos tiras una larga con puros ejemplos de algo específico y son como puras punzadas al lector y es muy bonito, pero ¿cómo se logra eso? Bueno, yo creo que en eso tuvo una influencia eh, muy decisiva la oralidad costeña, la oralidad en la que yo estuve inmerso, donde en ese contexto en el que uno recibe como un bombardeo de estímulos orales, ¿no? La gente habla muy rápido, está como ese deseo, el hombre caribe siempre quiere terminar o sus frases como soltarlas de manera así muy rápida y porque tiene mucho que decir, entonces se afana en eso. Creo que ese afán o esa rapidez se nota en algunos periodos que son largos, conscientemente largos, donde hay mucha subordinación, donde además hay un inciso que se abre, abre espacio, cierra. Creo que eso tiene que ver con la influencia que ejerció en mí la oralidad caribe y estar inmerso en ella todo el tiempo. Pero también hay una búsqueda ahí estilística muy personal y es que a mí me gustan que las narraciones sean, mientras esté contando, que se sienta o que sea, que haya un estrépito, que haya un ruido, que haya, como cuando se caen los platos, se cae una vajilla entera, que lo que yo diga tenga un efecto sonoro también. Y eso tiene que ver con que, por lo menos, yo siempre tuve una relación muy plástica con el lenguaje. Hay palabras que me sugieren texturas, o ásperas, o suaves, eh, volumen. Yo creo que, no sé, conscientemente busco como introducir todo ese viaje que yo tengo con el lenguaje a nivel de plasticidad, quiero transmitirlo en mi prosa. Creo que a veces se logra, a veces un poco más, a veces no tanto, pero sí hay lectores que me dicen eso, como en la misma textura, en la piel del texto se observa como una búsqueda también ahí consciente de lo sonoro, del efecto Bien. sonoro que puede tener. Y tú nos estabas ahí mencionando en esta respuesta un poco también como los elementos culturales, perdón, que también te habitan y te han habitado a través de toda la vida. Como que esa es una pregunta también que me hago yo a la hora de ver, pues de hacer lecturas y demás, y es cómo hacer para que esos mundos y esta cultura habite tu narración sin que sea tan en la cara, ¿no? Sin que sea como se lo estoy metiendo por todos lados, sino que tú lo logras muy bien y va de fondo, ¿no? Es como si uno viera una película, es lo que está ahí, pero no es como en la cara de uno. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué buscas también con el mundo cultural que te habita? Bueno, yo creo que parte de un principio como que común a toda la intención, a todas las intenciones, ¿no? De un escritor, como ser fiel a tu verdad, no pretender imponerte espacios, tiempos y cosas que no dominas. Entonces, yo hablo, mi lugar de enunciación es marcadamente el Caribe. Eh, Pienso que desde ese lugar de enunciación me siento muy cómodo y que no se nota forzado y que no, porque además no quiero presentar el Caribe como en una envoltura exótica o bueno, miren qué chévere, qué pintoresco es mi mundo, no como de esa así, de ufanarse por vivir acá o sentir que eso me hace selecto de algunas maneras, sino es el lugar que me habita y desde aquí hablo mejor y me siento más cómodo hablando desde este lugar. Y creo que eso se transmite, la verdad, no faltarle al contenido de verdad. Es algo también muy adorniano, ¿no? Que han teorizado pues muchos escritores cuando revisan su oficio o revisan con lupa eso mismo que hacen, no falsear la propia voz, el propio mundo. Hay una historia bonita sobre el ejercicio de escritura de Gabo, donde él recuerda cuando estaba en el Liceo Nacional de Zipaquirá, leyendo, además en un espacio frío, muy diferente al del Caribe, con una luz diferente.
y él leía a los escritores del siglo de oro español, y él decía, bueno, pero yo cómo voy a contar en mis narraciones, cómo voy a poner la yuca, la papa, la malanga, matarratón, cuando todo lo que es literario o suena literario son los cipreses, sí, ¿no? Toda Sí, esta sí, sí. vegetación, esas palabras como que él asociaba a lo literario. Pero mira que funcionó y luego escribió Cien años de soledad y ahí está la yuca, la papa, la malanga. Úrsula se partía el lomo y él decía, ¿por qué no contar su verdad suene como suene? O aunque a uno le parezca que no sea como el sonido asociado a lo que históricamente se considera literario. Y eso me parece bonito porque funciona, ¿no? Y uno a veces se crea como unos prejuicios ahí, como voy a contar esto mejor o lo voy a maquillar o lo voy a poner así porque un poco suena más literario, pero ¿qué es lo literario en último? Entonces creo que sí hay que atender ese principio de no faltarle a la verdad, de no faltarle a la propia verdad. Bien. Sí, y también contaban esa anécdota que él después de leer la metamorfosis o la transformación de Kafka es que dice, carajo, así es que mi abuela contaba las historias y como que se le abre Claro. el dique. Y con esa cara dura, ¿no? Como voy a contar que un tipo se levantó, ¿no? Gregorio Samsa se levantó convertido en un enorme insecto. Y uno dice, ¿cómo lo cuenta con su cara de palo? Y así sucede. Entonces, es también tener los arrestos para, esta es mi verdad y la estoy contando con toda la seriedad del mundo, aunque pueda ser lo más increíble o más ficticio. Entonces, se trata de eso. Creo que uno también en el Caribe le enseñan como que a contar el embuste más grande, pero, pero, pero sacando pecho, ¿no? Como también afrontando así, no importa la incredulidad que uno pueda mirar en los gestos de las personas. Claro, bien. Y yo te quería preguntar, ¿te gusta el cine? Sí, digamos que no tengo esa afición, no, digamos, no es marcada, pero sí hay películas que me han marcado, que me han hecho pensar, sí, la relación con el cine creo que es inevitable para todo escritor. O sea, yo lo pregunto, pues, porque en algunos cuentos utilizas como herramientas de guión, pues, como que la apertura del cuento es, o de teatro, si se quiere también, la apertura del cuento es, este es el escenario, estos son los personajes y esto es lo que sucedió. Entonces, por eso te lo pregunto, pero ¿va más por el teatro o simplemente es un recurso que te gusta? No, es un recurso que me gusta y digamos que lo visual, como decías ahorita, dibujar una escena para mí es importante y con la mayor precisión posible. Pienso que eso me ha marcado a mí, sobre todo en películas que se detienen, ¿no? O sea, películas que son de un ritmo muy pausado, que la cámara se posa sobre los objetos, hay secuencias largas. Por ejemplo, eso se nota mucho en Somos Gente Bien, donde toda la escena es la familia comiendo. Allí están almorzando y allí surge como todas esas acusaciones, el Tribunal Superior de la Moral, pues. Claro. Creo que tiene que ver con películas que a mí en lo particular me han, por ejemplo, a mí me gustan las películas que, digamos, su locación o su predilección por el espacio no son tantos planos, sino uno. Me gustó, por ejemplo, Confesión a Laura, es una película colombiana que cuenta pues, el Bogotazo desde otra perspectiva, desde la intimidad. Entonces, no precisamente se asoma a todo lo que está ocurriendo afuera, que es todo este momento convulso de la gente saliendo a las calles y quemando autos, sino que mientras transcurre todo eso, la cámara permanece enfocando a tres personajes en sus vidas, desarrollando su cotidianidad, su rutina. Entonces, esas películas en las que permanece una sola atmósfera, un solo espacio y que la cámara se toma el tiempo para enfocar todo muy bien o de manera muy continuada, a mí ese tipo de películas me gusta, pausadas, un ritmo lento. Entonces creo que tal vez eso sea una búsqueda también en mis cuentos, no cambiar muchos escenarios, sino permanecer como allí, detallando allí, un objeto, un gesto. Bien. Eso se ve mucho en mis narraciones. Duan, se me está acabando el tiempo, pero tengo tres preguntitas antes de dejarte ir. Muchas gracias de nuevo por estar acá en Literatus. Para mí, la verdad, es una felicidad absoluta hablar contigo de estos cuentos y de este libro que la gente ojalá vaya y lo compre rápido porque está increíble. Y la primera es, dicen que los papás no tienen un hijo favorito, pero yo quisiera saber si tú tienes un cuento que te guste más, que digas, ah, es que ese cuento está muy bacano. Eh, bueno, a mí me gusta mucho, me gustan dos.
No sé si puedo tener dos hijos favoritos. Dos hijos favoritos. Ah, bueno, a mí me gusta mucho Somos Gente Bien y No es otra tonta leyenda de horror. Bueno, ¿y Eh, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esos dos? bueno, a mí me gusta Somos Gente Bien porque creo que a nivel de técnica, de exploración de estilo, de técnica, logré cosas que conscientemente estaba buscando y que hay gente que ha sabido destacar. Entonces está como la satisfacción de lo logré, lo conseguí y creo que es un cuento muy poderoso dentro de lo que yo buscaba. Y No es otra tonta leyenda de horror, me gusta porque nació desde una anécdota que me contó una persona a la que quiero mucho, un amigo, se llama Jesús García, y él me contaba que él iba a cobrarle en bicicleta los partos que fiaba la abuela. Entonces yo dije, mira qué imagen tan poderosa, tan brutal, aquí hay el inicio de algo, aquí está el atisbo de algo. Y yo, ese niño en bicicleta, descamisado y en ese sol de Palermo, cobrando unos partos fiados que la abuela, no, cuando ejercía de comadrona, y yo decía, aquí tiene que pasar algo. O sea, aparte de que tiene una carga sentimental de alguien que me contaba historias y anécdotas con quien compartí historias en las noches, aparte me parece que el cuento logra capturar como muchos elementos o poner en acción muchos elementos que nos definen como costeños, como Claro. personas caribeñas. Y es muy visual ese cuento. Y es un cuento impresionante porque bien podría ser un mito, si uno lo ve así. Exacto. Sí, sí, tiene mucho, mucho de mística, sí, mucho de esa magia pero también del horror que nos acompaña, ¿no? Por supuesto. Y es una Eh, radiografía muy bonita también de cómo los pensamientos se forman en las sociedades, ¿no? Como que viene la gente de salubridad y les dice, no, no, esto está pasando es por estas razones. Y la gente dice, no, 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 sigue siendo por culpa de la señora. sí, 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 cómo ahí se enfrentan dos, sí, dos cosmovisiones ahí. Eso me pareció muy bien logrado, no sé, ese cuento, yo me siento orgulloso de ese cuento, Bien, de bien. No es otra tonta leyenda de horror. Son mis dos hijos favoritos. Y también es muy bonito eso de la imagen del niño en bicicleta, ¿no? Como que los escritores también muchas veces es así, ¿no? Están en una conversación, alguien les tira como algo que para ellos es supremamente normal y los escritores son como, no, pero ¿qué es? Es una escena increíble, tengo que ir a escribirla ya. Sí, sí, esa persona, ¿no? Él como muy tranquilo así en cualquier noche. Oye, mira, mi abuela era partera y ella fiaba los partos. Ya luego la gente no quería pagárselo. Entonces lo asoció, hizo la analogía como cuando uno fía cerveza, le fían trago y uno ya después dice, ay, no, ya a mí me duele pagar eso. Entonces, esa imagen me pareció poderosa y me acompañó mucho tiempo antes de que pudiera adquirir la forma de un cuento. Bien, 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 qué nota. Bueno, esta es otra pregunta clásica de literatos, ya como para ir dando salida, pues, y es, si te acuerdas, por supuesto, ¿qué hiciste con la primera plata que ganaste por hacer literatura? ¿Qué hice? Pagar deudas. ¿Pagar deudas? Sí, fue una plata del concurso de la WIS. Fueron 10 millones de pesos que me dieron en el 2017, 2018. Sin pagar deudas y creo que un restico lo tomé para ir de viaje. Bien, 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 muy Una bacano. Sí, cosita me súper. gusta esa pregunta porque siempre me dicen, no, me compré un saco o me compré una nevera. Es muy bacana. Listo. Y ya para ir cerrando, quisiera preguntarte tres libros que le recomiendes a la gente para ir cerrando. Cuando el llano en llamas, a mí me De parece Rulfo. poderoso y bueno, sobre todo que conecta con muchas personas, ¿no? Y desde lo rural, desde cuán cruel puede ser el mundo, del horror, pero también desde eso bonito que es conservar tradiciones. Por eso un libro de cuento imprescindible. Confabulario de Juan José Arreola, me parece brutal. Y El túnel de Ernesto Sábato. Me Bueno, parece que tiene, ¿no?, un mérito indudable a nivel psicológico, a nivel de ahondar en la psicología de un personaje. Me parece muy poderoso El túnel como novela. Y bien, esos dos libros de cuentos, dos Confabulario mexicanos y un argentino. y un argentino, sí.
Listo, Duan, muchísimas gracias por estar acá en Literatos, por este uno contra uno, pero sobre todo muchísimas gracias por Somos Gente Bien. De nuevo, te felicito por ser el ganador del concurso de novela y cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, que yo creo hoy en día a cuento, pues al libro de cuentos completo, es el más importante de Colombia. Entonces, pues de nuevo, felicitaciones y pues espero seguir en contacto contigo. Bueno, gracias a ti por la invitación. Muy agradecido por este espacio. En este capítulo número 76 de Literatus, el autor invitado fue Duván Bolívar en lo que fue un nuevo uno contra uno y hablamos sobre su libro de cuentos Somos Gente Bien, el cual tengo acá, y el cual ganó además el premio de Cámara de Comercio de Medellín, pues en la sección de cuentos. Mi nombre es Federico Baraya Galán y recuerde que si tiene ganas de leer y ser parte del club de lectura de Literatus, pues es muy sencillo, simplemente tiene que escribirme por Instagram, yo le ayudo, o acá mismo puede encontrar el link y suscribirse a la comunidad de Patreon, que son $3 mensuales. Más barato, me parece muy difícil. Los espero por allá y nos oímos en un siguiente capítulo.